Queridos estudiantes y profesores, saludos para todos y sean bienvenidos a nuestra actividad. Como recordarán, en la actividad orientadora anterior abordamos aspectos relacionados con los biocatalizadores, compuestos que aceleran la velocidad de las reacciones químicas al disminuir la energía de activación sin que su estructura o concentración se modifique como resultado de las mismas. Para continuar con el estudio de la célula, dedicaremos nuestra actividad de hoy a orientar los contenidos relacionados con la membrana plasmática, la que garantiza, entre otras funciones, la integridad de la célula. Durante el desarrollo de nuestra actividad, abordaremos aspectos relacionados con las funciones de la membrana celular a partir de sus características estructurales y las propiedades funcionales de sus componentes moleculares. Esto permitirá interpretar los mecanismos de intercambio de sustancias, energía e información a través de los sistemas membranosos celulares, teniendo en cuenta los agentes que lo modifican. Además, podrán explicar las bases iónicas de la génesis del potencial de membrana en reposo y potencial de acción, así como sus modificaciones debido a cambios de la concentración iónica del medio y o la permeabilidad de ésta. Como ya conocemos, el descubrimiento y utilización del microscopio electrónico permitió conocer acerca de las características estructurales de las membranas celulares, considerada como uno de los organitos membranosos de las células, de estructura muy dinámica, que participa en diversos procesos metabólicos indispensables para su funcionamiento. Las membranas biológicas son organizaciones supramoleculares, flexibles y fluidas que delimitan las células del medio circundante, como es el caso de la membrana plasmática, o constituyen el sistema de endomembranas característico de las células eucariotas que condicionan la compartimentación de estas. La composición molecular de las membranas varía según el tipo de célula del cual forma parte. Están constituidas fundamentalmente por lípidos, proteínas y glúcidos en pequeñas cantidades. A continuación analizaremos algunos aspectos particulares de cada uno de los componentes moleculares de las membranas. Los lípidos que se encuentran formando parte de las membranas presentan la propiedad de ser anfipáticos, que, como recordarán, se debe a la presencia en estas moléculas de una porción polar hidrofílica y otra apolar hidrofóbica, lo que condiciona la organización estructural de estos en forma de micela o bicapa, en la cual los grupos polares se disponen hacia el exterior e interactúan con el medio acuoso a través de puentes de hidrógenos, y las cadenas apolares se dirigen hacia el interior, estableciendo atracciones por uniones hidrofóbicas y por fuerzas de Van der Waals. Los principales lípidos de las membranas son los fosfatos de glicerina y los esfingolípidos. Algunas membranas poseen colesterol y ésteres de colesterol. La bicapa lipídica es asimétrica, ya que la disposición de sus componentes difiere en cada una de ellas. Esta se comporta como una barrera permeable para las sustancias lipídicas e impermeable a los iones y a la mayoría de las sustancias polares, con excepción del agua. Las proteínas, según su localización en la membrana, se clasifican en periféricas o extrínsecas, integrales o intrínsecas y ancladas a lípidos de membranas. Periféricas o extrínsecas son las que están dispuestas hacia la superficie externa o interna de la bicapa, unidas por fuerzas electrostáticas a la porción polar de los lípidos. Entre estas proteínas hay algunas con función enzimática. Las integrales o intrínsecas constituyen más del 70% del total y se encuentran total o parcialmente incluidas dentro de la matriz lipídica de la membrana, mantenida por interacciones hidrofóbicas.
cuando se disponen a lo largo de la membrana, se denominan transmembranales. Las proteínas ancladas, unidas a los lípidos de la membrana mediante un enlace covalente, se localizan fuera de la bicapa lipídica, tanto en la cara citoplasmática como no citoplasmática, y participan en la comunicación y diferenciación celular. Las proteínas son componentes fundamentales de las membranas, que desempeñan funciones esenciales como son las de formar parte de su organización estructural, actuar como enzimas, ser transportadoras o formadoras de canales, ser receptores de membrana, capaces de interactuar con ligandos específicos, provocando una respuesta celular determinada y participar en la comunicación y la diferenciación celular. Asociados con las proteínas y los lípidos están los carbohidratos, formando glicolípidos y glicoproteínas. Estos carbohidratos constituyen la base de una estructura filamentosa que rodea a la cara externa de la membrana plasmática y que se denomina cubierta celular o glicocáliz. Es importante destacar que esta organización guarda cierta simetría, pues existen diferencias entre las superficies interna y externa, o sea, hay distribución desigual de los componentes moleculares que forman parte de la membrana plasmática, pudiéndose encontrar unos formando parte de la cara citoplasmática y otros de la no citoplasmática, como por ejemplo los microfilamentos y microtúbulos unidos a proteínas en la parte citoplasmática de la membrana que tienen la función de controlar el movimiento de ellas. Los glúcidos de las membranas constituyen entre el 2 y el 10% de los componentes de la misma y desde el punto de vista estructural son oligosacáridos. Cumplen las funciones siguientes: contribuyen a la orientación de las proteínas de membrana, participan en la interacción entre membranas de células distintas e intervienen en las propiedades inmunológicas de las membranas. Los componentes antes mencionados se organizan de forma característica, constituyendo el modelo de mosaico fluido que orientaremos a continuación. La interpretación actual de la estructura y organización molecular de la membrana plasmática se fundamenta en el modelo del mosaico fluido, caracterizado por una bicapa lipídica compuesta fundamentalmente por moléculas de fosfoglicéridos y colesterol, en la cual se insertan moléculas de proteínas, que por su estructura permiten cierto movimiento de lateralización y rotación. Resumiendo, el modelo de mosaico fluido considera los lípidos y las proteínas organizados en forma de mosaico, las membranas como estructuras fluidas donde los lípidos y proteínas pueden efectuar movimientos de traslación y sus componentes dispuestos de forma asimétrica. Es importante que profundicen en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La organización estructural de las membranas se mantiene de forma similar en todos los organitos membranosos y el núcleo, lo que justifica la utilización del término unidad de membrana. En la imagen están observando algunos organitos membranosos como el retículo rugoso, las mitocondrias, la membrana plasmática y el aparato de Golgi. Además puede verse también el núcleo. Es importante que profundicen estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Entre las propiedades de la membrana está la selectividad, constituyendo una barrera protectora que permite conservar la integridad del protoplasma y al mismo tiempo determina el transporte de sustancias entre el medio interno celular y el medio externo. Entre los mecanismos que permiten este intercambio están los que van desde la simple difusión u ósmosis, los que estudiaremos más adelante,
hasta los procesos más complejos como la pinocitosis y fagocitosis. Las propiedades de adhesión garantizadas por el glicocáliz de la membrana facilita la unión entre las células. Es importante interpretar por qué a nivel de la membrana se generan potenciales eléctricos, los que se transmiten de un punto a otro de la célula, provocando la excitación de la misma. Otra propiedad importante de las membranas es su papel en el reconocimiento a través de determinadas proteínas integrales que constituyen receptores. Algunas de estas propiedades serán orientadas a continuación. Por su naturaleza apolar, la bicapa lipídica de la membrana se comporta como una barrera impermeable para los iones y las moléculas polares con excepción del agua. Existen diferentes mecanismos relacionados con el transporte de sustancias a través de las membranas. En algunos casos, el paso se produce sin la intervención de transportador alguno, como en la difusión simple y la ósmosis. En otros, el paso ocurre con la participación de alguna proteína transportadora, como en el transporte pasivo y activo. En ocasiones, las sustancias pasan a través de poros o canales que se encuentran en la membrana. También el paso ocurre por modificaciones de la membrana que incluye la sustancia que se debe transportar, por ejemplo la endocitosis o exocitosis. Seguidamente orientaremos las características más generales de estos mecanismos. La difusión simple ocurre en moléculas para las cuales la membrana plasmática es permeable. Esto dependerá únicamente de la diferencia de concentración de dicho soluto fuera y dentro de la célula, o sea, de su gradiente de concentración. La velocidad de difusión es directamente proporcional a la diferencia de concentración del soluto. Este tipo de transporte se realiza a favor del gradiente y no requiere de energía ni de transportador. La ósmosis es un caso particular de difusión, pero lo que atraviesa la membrana es líquido. Si en ambos lados de una membrana existen dos soluciones con concentraciones diferentes de un soluto que no puede atravesarla, se produce el paso del solvente acuoso desde el lado donde se encuentra la solución más diluida hacia la más concentrada, buscando igualar las concentraciones de solvente. Se conoce como presión osmótica a la fuerza que hay que ejercer en el lado de la solución más concentrada para impedir el paso de agua desde el lado de la solución más diluida. Por su parte, en el transporte pasivo o difusión facilitada, participan proteínas transmembranales, denominadas permeasas o traslocasas. Se realiza a favor del gradiente de concentración, no requiere de energía y las proteínas transportadoras se caracterizan porque no modifican su ligando. Además, puede haber saturación del transportador. En las imágenes se observa la forma en que actúan las proteínas transportadoras. Estas reconocen a las sustancias que van a transportar y cambian su conformación, lo que garantiza el paso de la sustancia a través de la membrana. Fíjense que este se realiza a favor de gradiente de concentración y que el paso de una conformación a la otra es esencial para que se efectúe el transporte. Cuando la proteína es capaz de transportar solo una molécula, se dice que el proceso es uniporte, como el que se representa en la imagen. Cuando el paso de una sustancia depende del transporte simultáneo de otra, el proceso se denomina cotransporte. El transporte activo tiene las siguientes características. Las proteínas que participan en este tipo de transporte se denominan bombas y son proteínas transmembranales. Garantiza la diferencia de concentración iónica dentro y fuera de la célula.
lo que condiciona el potencial electroquímico, y ello es indispensable para que se produzca la generación del impulso nervioso, la contracción muscular y la síntesis de ATP. El transporte activo se realiza en contra del gradiente de concentración y requiere de energía, es decir, de ATP. Más adelante abordaremos un ejemplo de este transporte expresado en la bomba de sodio y potasio. El transporte con la participación de proteínas puede ser por poros o canales. Los canales y los poros son proteínas transmembranales que delimitan espacios a través de los cuales se realiza el paso de algunas sustancias. Los poros son menos selectivos, dejan espacios mayores, siempre se mantienen abiertos, y los canales poseen mayor selectividad en cuanto a la sustancia que los atraviesa, así como al tamaño y la carga. La apertura y cierre están regulados por determinados ligandos u otras señales, y el estado abierto se convierte espontáneamente en cerrado. A continuación, abordaremos la endocitosis y exocitosis, como otros mecanismos de transportes a través de la membrana. La entrada y salida de material o sustancia a las células por movimientos de la membrana, englobando a la sustancia que se debe transportar, se denomina endocitosis y exocitosis respectivamente. Ambos traen como consecuencia modificaciones en la membrana. La endocitosis puede efectuarse a través de tres modalidades: pinocitosis, endocitosis mediada por receptores y fagocitosis. A continuación, representamos estos procesos en un esquema. Deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD. En la pinocitosis se incorpora material a la célula acompañado de gran contenido líquido. Se forman pequeñas invaginaciones de la membrana que rodean al líquido extracelular y a la sustancia contenida en él, formándose una vesícula pinocítica que se incorpora a la célula. La endocitosis mediada por receptores, como su nombre lo indica, es un proceso que requiere de receptores presentes en las membranas, que están representados en la imagen por las estructuras en rojo. Estos receptores son necesarios para el transporte de algunas sustancias, como las hormonas de naturaleza proteica y lipoproteínas de baja densidad. La endocitosis por fagocitosis, como se representa en la imagen, se caracteriza porque los elementos a incorporar son partículas sólidas, pudiendo ser bacterias, hongos, células dañadas y macromoléculas del medio extracelular. Este proceso también requiere de receptores de membrana para la fijación de las partículas a endocitar. Característico en este tipo de endocitosis es la formación de pseudópodos por la membrana englobando la partícula. Es importante que profundices en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Por su parte, la exocitosis es el proceso mediante el cual una vesícula se traslada a través del citoplasma de la célula hasta alcanzar la membrana plasmática, para luego a través de esta verter el contenido hacia el espacio extracelular. Una vez vertido el contenido de la vesícula, las membranas de esta se adosan a la membrana plasmática, aportando membrana a la célula y contribuir así al recambio de la misma. En esta imagen, ya conocida por ustedes, se ilustra el proceso de exocitosis en la secreción de proteínas. Fíjense cómo las vesículas rodeadas por membrana emergen del Golgi y llevan la secreción hacia la superficie apical de las células para ser exocitadas, y las membranas de las mismas se aportan a la membrana celular. Los receptores de membranas son proteínas transmembranales, las cuales tienen un papel muy importante en la comunicación intercelular. Los receptores de membranas pueden regular el paso de determinadas sustancias o iones a través de canales, modificar la actividad de algunas enzimas, provocar cambios de conformación y función en determinadas proteínas, facilitar procesos de endocitosis e inducir
la transcripción de algún segmento de ADN. Muchas de estas funciones se deben a especializaciones de la membrana plasmática de las células, las que dependen del tejido, localización y función. Estas estructuras se localizan en las diferentes superficies celulares, pudiendo encontrarse cilios, flagelos, microvellosidades, interdigitaciones, desmosomas, complejos de unión y nexos, invaginaciones y hemidesmosomas. Estas estructuras se orientarán detalladamente en el tema de tejidos. Ustedes deben profundizar en sus funciones siguiendo las orientaciones del CD. Como consecuencia de los mecanismos de transporte a través de la membrana y su permeabilidad selectiva, se originan gradientes de concentración de las diferentes sustancias componentes de los líquidos corporales. En la imagen se representa la distribución iónica de algunos de estos componentes en el líquido intracelular y extracelular. Observen que el sodio es el principal catión del líquido extracelular, mientras que el potasio lo es del intracelular. El cloruro está más concentrado en el líquido extracelular, mientras que el fosfato y las proteínas lo están en el intracelular. A través de las membranas de casi todas las células del organismo se generan potenciales eléctricos. Sin embargo, las células nerviosas y musculares son además excitables, es decir, generan impulsos nerviosos y los transmiten. El potencial de membrana en reposo es la diferencia de potencial que se establece entre ambos lados de una membrana. Es positivo en el lado externo y negativo en el interno. Es estable en el tiempo y su valor depende del tipo celular. En la imagen se esquematiza la membrana celular. Observen la presencia de los canales de fuga de iones, en rosado los de sodio y en azul los de potasio. Además, la mayor concentración de sodio en el líquido extracelular y de potasio en el intracelular. La membrana en reposo es mucho más permeable al potasio, lo cual se debe a que los canales de potasio son mucho más permeables que los de sodio, y el radio hidratado de potasio también es menor. Por tanto, el potasio se mueve hacia afuera a favor de su gradiente de concentración, generando un mayor número de cargas positivas en el exterior y negativas en el interior, lo que se corresponde con la polaridad de la membrana en estado de reposo. Otro de los factores que contribuye al valor del potencial de membrana en reposo es la bomba de sodio y potasio. La ATPasa de sodio y potasio es una proteína que presenta dos subunidades, una beta y otra alfa. La porción intracelular de la subunidad alfa presenta un sitio para la unión con el sodio, uno para la fosforilación y otro para la unión con el ATP. La porción extracelular tiene un sitio para la unión con el potasio. Esta enzima cataliza la hidrólisis del ATP y utiliza la energía para expulsar 3 iones de sodio e ingresar al líquido intracelular 2 iones de potasio, por lo cual es una bomba electrógena, ya que genera un predominio de cargas positivas en el exterior y negativas en el interior, contribuyendo al valor del potencial de membrana en reposo, a la vez que participa en su mantenimiento al contribuir al desequilibrio iónico de la membrana, entre otras funciones. A continuación, ofrecemos un resumen de los factores que participan en la génesis del potencial de membrana en reposo. Como expresamos anteriormente, la membrana en reposo es mucho más permeable al potasio que al sodio. Por tanto, es el potencial de difusión para el potasio el factor que más influye en el valor del potencial de membrana en reposo. Una contribución adicional lo aporta la bomba de sodio y potasio. Sin embargo, la difusión de sodio a través de la membrana tiene poca importancia debido a que la membrana en reposo es poco permeable al sodio. Es necesario aclarar que la bomba de sodio-potasio participa en el mantenimiento del potencial de reposo al mantener el desequilibrio de cargas en la membrana. En su estudio independiente deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD. El potencial de membrana en reposo se modifica por dos factores: las variaciones de la concentración de los iones difusibles y la permeabilidad de la membrana. En su estudio independiente deben analizar
los mecanismos que explican las modificaciones que se presentan y la relación que tiene la modificación del potencial de membrana en reposo con la excitabilidad celular. A continuación, orientaremos el estudio del potencial de acción. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción, que son los cambios rápidos del potencial de membrana en reposo que se propagan con celeridad por la membrana de las fibras nerviosas. Se inicia con un cambio de la polaridad, negativo en el lado externo y positivo en el interno, para luego volver a la polaridad de reposo, y presenta dos fases, despolarización y repolarización. En la imagen pueden apreciar la membrana de un tejido excitable, donde se observan en rosado los canales de sodio con apertura de voltaje y en azul los canales de potasio. Además, la distribución iónica normal de la membrana en reposo, donde predomina el sodio en el líquido extracelular y el potasio en el intracelular. Al actuar un estímulo de cualquier naturaleza sobre la membrana, se abre la puerta de activación al sodio, aumentando bruscamente la permeabilidad para este ion, con lo cual disminuye la negatividad interna hasta invertirse completamente la polaridad de la membrana, es decir, negativa en el lado externo y positiva en el interno, lo que contribuye a inactivar el conducto. Estos cambios caracterizan a la fase de despolarización del potencial de acción. En esta imagen pueden apreciar la membrana despolarizada. La positividad interna abre la puerta del canal de potasio, comenzando la salida de este ion hacia el líquido extracelular a favor de un gradiente de concentración, con lo cual la membrana vuelve a la polaridad del reposo, es decir, positiva fuera y negativa en el lado interno. Estos cambios caracterizan la fase de repolarización del potencial de acción. A continuación, observarán el análisis gráfico del potencial de acción. En la parte superior de la imagen se representa gráficamente un potencial de acción. La fase ascendente se corresponde con la despolarización. Observen que sobrepasa el nivel de 0 cuando toda la membrana está despolarizada, y la descendente se corresponde con la repolarización. Pueden apreciar que al final se hace más negativo de lo normal. En la parte inferior de la imagen se muestra gráficamente la variación de la conductancia para los iones de sodio y potasio durante las fases del potencial de acción. En verde se representa la variación de la conductancia para el sodio. Observen que aumenta en la fase de despolarización y la del potasio aumenta en la repolarización. Deben analizar en su estudio independiente la relación de las fases del potencial de acción con la excitabilidad celular. Pueden auxiliarse de la bibliografía orientada en el CD. Una de las características del potencial de acción es la de ser propagado, existiendo diferencias entre las fibras mielínicas y amielínicas. En esta imagen, en su parte superior, se representa una fibra amielínica, es decir, el axón no presenta vaina de mielina. En este caso, al actuar un estímulo, se invierte la polaridad en el segmento estimulado, generándose un flujo de corriente que se propaga de forma bidireccional e involucra toda la membrana. En la parte inferior se representa una fibra mielínica, debido a que el axón se rodea de una vaina de mielina que es impermeable a los iones. Esta vaina de mielina se encuentra interrumpida por los nodos de Ranvier, único lugar permeable a los iones. El mecanismo de propagación del potencial de acción es semejante al de las fibras amielínicas. Sin embargo, observen que los circuitos de corriente se establecen entre los nodos de Ranvier, lo cual garantiza una alta velocidad de la conducción del impulso nervioso. Además, representa un ahorro de energía para el axón, debido a que los mecanismos de transporte activo se producen solo en los nodos y no en toda la membrana como sucede en las fibras amielínicas. Una vez orientados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. La membrana plasmática tiene similar organización y composición en todas las estructuras membranosas de las células, destacándose la distribución asimétrica de sus componentes, lo que justifica
los términos unidad y asimetría de membranas. La estructura dinámica y el carácter selectivo de la membrana plasmática le permiten cumplir múltiples funciones que garantizan conservar la integridad del protoplasma y al mismo tiempo permiten el transporte de sustancias a través de ella. Los mecanismos de transporte de sustancias a través de las membranas pueden ser a favor del gradiente de concentración y sin consumo de energía, como la difusión, y en contra del gradiente y con gasto de energía para la célula, como el transporte activo. El potencial de membrana en reposo se genera principalmente por la contribución de la salida de potasio al líquido extracelular, mientras que la bomba de sodio-potasio lo mantiene. Su valor se modifica por variaciones en la concentración de los iones difusibles y la permeabilidad de la membrana. Las señales nerviosas se transmiten mediante potenciales de acción. Estos son cambios rápidos de potencial de membrana en reposo que se propagan a lo largo de las membranas de las células excitables. En la actividad de hoy abordamos las características morfofuncionales de las membranas celulares, destacando los mecanismos de transporte y los potenciales de membrana en reposo y de acción, donde se evidenció en algunos de ellos la necesidad del aporte de energía metabólica de la célula, suministrada por un proceso que ocurre en las mitocondrias llamado respiración celular, tema de nuestra próxima actividad.